Atención, vamos a dar inicio al evento. Adelante. Bueno, gracias Juanita por el pase y gracias a toda la concurrencia por haber asistido a esta que está organizando nuestro Círculo de Estudios de Derecho Penal, que hoy se viste de gala con la presencia de nuestro amigo el doctor Luis Felipe Bramón Arias, que va a tener a cargo la conferencia magistral del día de hoy. Voy a dar pase a mi alumna Tatiana Sucasaca para que pueda hacer la presentación del ponente. Bienvenidos todos. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Quien les saluda es Tatiana Sucasaca, integrante del Círculo de Estudios de Derecho Penal en su sigla CEDEP de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Quiero darles la bienvenida a todos los asistentes. Quiero darles la bienvenida a todos los asistentes a la conferencia que hemos organizado para ustedes el día de hoy con mucho cariño. Seguidamente mencionar que el tema a abordar será autorresponsabilidad de las personas jurídicas, a cargo de un estimado docente de la facultad, el doctor Luis Felipe Bramón Arias, del cual tuve placer de ser alumna, quien es abogado y maestría en Derecho en la especialización de Ciencias Penales, doctor en Derecho, docente universitario, también es un gran investigador y conferencista. Cabe precisar que la ponencia durará aproximadamente 40 minutos, seguida de una ronda de preguntas, interrogantes las cuales ustedes podrán formular a través de la sección comentarios o levantando ya mano en la plataforma Microsoft Teams. Y sin más preámbulos, pues damos inicio a la sesión del día de hoy. Adelante, doctor Bramón. Gracias. Vamos a dar inicio. Voy a colocar una presentación. Permítame un momento. Mientras va presentando Luis Felipe, queremos agradecer, también está conectado la presencia de nuestro decano de facultad, el doctor Mario Romero, quien se encuentra presente en la conferencia. Ya se puede visualizar. Ok. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón por la invitación, en especial, obviamente, al Círculo de Estudios en Derecho Penal y al profesor José Goicoechea, amigo y además dedicado al estudio del derecho penal. Vamos a trabajar un tema que es un tema bastante complejo en el derecho penal actual, pero que es un tema ineludible de ser trabajado en tanto hoy en día ya las normas penales en los diversos países del mundo y también en el Perú han comenzado a dirigirse hacia las personas jurídicas y hacia las empresas en estricto para imponerle consecuencias de carácter penal, digamos por ahora. En ese sentido, vamos nosotros a primero presentar rápidamente el estado de la cuestión, cómo nos encontramos en el ámbito de la autorresponsabilidad penal empresarial o autorresponsabilidad penal de las personas jurídicas. Si nosotros observamos los aspectos generales que se dan hoy día en nuestra sociedad, encontramos que ya en el Perú, por ejemplo, la ley positiva tiene consecuencias para las personas jurídicas, las cuales las denomina consecuencias accesorias o medidas accesorias para personas jurídicas previstas en el artículo 105 del Código Penal, la parte general del Código Penal. Y también tenemos una ley expedida en el año 2018 sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas, que a pesar del nombre responsabilidad administrativa, en realidad se trata de respuestas penales a las personas jurídicas. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día ya no se puede sostener que el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas es un tema que no debe ser tratado, no debe ser investigado, porque ya la ley positiva nos ha impuesto dar alguna explicación
sobre la intervención que hace el derecho en el ámbito de las personas jurídicas cuando están involucradas o relacionadas con un delito. Y esto nos lleva a un segundo paso. ¿Cuál es la situación de la empresa en la actualidad? Y hoy en día las empresas tienen una potencialidad política, económica, social muy grande, una influencia en la vida social de cada uno de nosotros, casi en todos los aspectos de nuestras relaciones sociales. Nosotros podemos tener el servicio ahora de Internet gracias a una empresa, tenemos el servicio de electricidad gracias a una empresa, tenemos los servicios de alimentación gracias a una empresa, tenemos los servicios de transportes gracias a una empresa, y en buena cuenta, hoy en día, la sociedad actual es una sociedad de empresas. Y las empresas cada vez adquieren más poder en las relaciones sociales. En una última estadística que se hizo sobre las economías más grandes del mundo, de las 100 economías más grandes del mundo, más de la mitad eran empresas. Es decir, hoy en día las empresas producen más que los países, generan más riqueza que muchos de los países del mundo. Entonces su potencialidad es inmensa hoy día. Y obviamente esta potencialidad ha ido acompañada de un fenómeno que es propio de lo que es la administración de esas empresas, que implica una estructura organizacional compleja. Esta idea de que una empresa es dirigida por un solo sujeto o por un grupo de sujetos, hoy día ha quedado descartada en el caso de las empresas complejas, de las empresas grandes, de las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales se manejan en función de una serie de vínculos entre muchas estructuras que ella misma ha creado. Y no hay un solo sujeto que dirige la empresa. Hay muchas personas que tienen funciones específicas sobre cómo dirigir la empresa y cuál es su marco de actuación. Tal es así que vamos a ver nosotros que esta estructura organizacional compleja muchas veces genera que los sujetos estén supeditados a la estructura y no que ellos manejen la estructura organizacional. Eso lo vamos a ver en su momento para desarrollar un poco más nuestro tema. Y en consecuencia, hoy en día el derecho penal se enfrenta a un sujeto distinto. A un sujeto que es la empresa, un sujeto corporativo, que está organizado, que tiene mucho poder y que puede afectar gravemente la vida social. Y entonces surge como respuesta del derecho una serie de normas estableciendo responsabilidad hacia las personas jurídicas. Ustedes habrán escuchado el tema de responsabilidad social de las empresas, pero también hay el tema de responsabilidad penal de las empresas. Y este tema de responsabilidad penal de las empresas tiene mayor importancia en un mundo globalizado como el nuestro. En un mundo globalizado en donde nosotros podemos acceder a cualquier mercado del mundo y podemos hacer transacciones en cualquier mercado del mundo, necesitamos reglas para sancionar las conductas disfuncionales que realicen los sujetos de esa relación. Y los sujetos de esa relación son las empresas. Y entonces hoy en día, por ejemplo, un caso evidente es cuando los países del mundo buscan ingresar al mercado internacional y buscan ser parte de la globalización económica y buscan que sus bienes y servicios sean aceptados por los demás países. Y entonces en este ámbito se realizan los convenios, obviamente los tratados internacionales de libre comercio, pero también se ha formado un grupo, que es la OCDE, Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, que tiene como 40 países que integran. Y estos 40 países han puesto reglas de relación en el ámbito económico y han establecido como una de sus tantas reglas la de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Quien quiera ingresar en este convenio de la OCDE tiene que cumplir requisitos. El país, el Perú, quiere ingresar hoy en día. No somos parte de la OCDE y queremos ingresar. Y como queremos ingresar, la OCDE dice, entre tantas cosas que nos exige, una de las cosas es responsabilidad de las personas jurídicas. Y el Perú, en función de eso, ha dado esta ley, responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Es decir, ya no es
una elección totalmente libre, sino hoy día, si queremos vivir en el mundo moderno, tenemos que ver qué hacemos con las personas jurídicas que pueden realizar actos constitutivos de delitos. Ahora bien, surge otro aspecto que me parece muy relevante además. ¿Cuál es? El avance de las empresas, las técnicas de producción, las tecnologías, las formas de financiamiento, los productos financieros, el acceso al mercado bursátil, ha generado que hoy en día haya una complejidad muy grande respecto de los riesgos que se pueden producir en esas relaciones sociales. Y hoy día el Estado ya no es capaz de detectar ni de definir esos riesgos. El Estado no tiene conocimientos técnicos y tecnológicos suficientes para detectar los riesgos que las empresas pueden producir en la vida social. O en todo caso, los podrá detectar en un tiempo que ya no resulta útil. Un ejemplo muy breve, un caso muy conocido en el derecho penal económico, el caso de la empresa Ford. La empresa Ford, fabricante de automóviles, fabricó un automóvil que fue el Ford Pinto, Ford modelo Pinto. El Ford modelo Pinto era un modelo compacto. Y este modelo compacto que se vendió a gran escala en todo el mundo, en Estados Unidos sin duda y en todo el mundo, establecieron los productores, es decir, los propietarios de Ford, de que existía un defecto en la fabricación de esos vehículos. ¿Cuál era el defecto? Que el tanque de gasolina estaba muy cerca a un cable por donde pasaba una serie de circuitos eléctricos del automóvil. Y que si el automóvil tenía un accidente en esa zona, podía explotar, incendiarse y generar, obviamente, las muertes. ¿Quién detectó eso? La empresa. ¿El Estado era capaz de detectar eso? No. Entonces, la empresa tomó una decisión. La empresa dijo, tengo dos alternativas. Primera, subsano el problema. Es decir, hago un upgrade a todos los autos Ford Pinto que he vendido y le pido a todos los compradores que me traigan sus autos y yo los modifico para que este riesgo se extinga. O la otra posibilidad es aceptar que se produzcan los daños y una vez que se produzcan los daños, en ese momento indemnizar a los afectados. ¿Qué hizo la empresa? ¿Qué me cuesta menos? Me cuesta menos indemnizar a los afectados porque no serán todos. Y entonces no solucionó el problema. ¿El Estado era capaz de detectar el riesgo? No. ¿Tenía la capacidad técnica, la información suficiente? No. Y entonces era necesario que el Estado motive a las empresas a que cumplan con las normas de seguridad en los bienes que producen. Todo esto ha llevado a que hoy en día tengamos nosotros la necesidad de dar respuesta a la persona jurídica. Tres aspectos más que han convencido que la respuesta debe ser desde el punto de vista del derecho penal. La primera, la irresponsabilidad organizada. ¿Qué significa esto? Cuando yo quiero establecer la imputación penal a una empresa, encuentro múltiples divisiones internas en la empresa, múltiples sujetos, cada uno con competencias, conocimientos y tareas distintas. Y entonces es muy difícil imputar de quién es la responsabilidad penal. Se ha roto el paradigma usual del derecho penal. ¿Cuál es el paradigma usual del derecho penal? Que el sujeto toma la decisión de cometer un delito, él mismo se prepara para el delito y él mismo ejecuta el delito. Y entonces todo está en un único sujeto. La decisión, la preparación y la ejecución. En cambio, en el ámbito de las empresas, algunos habrán tomado la decisión, otros habrán realizado la preparación y entre varios habrán realizado la preparación y entre varios habrán ejecutado. Y quizás el que ejecuta no sabe que en realidad tiene sentido delictivo lo que hace, o el que se prepara tampoco lo tiene. Y entonces al final nadie responde. El derecho penal ha dicho, ante esta dificultad de encontrar al sujeto individual responsable, entonces voy a emitir normas para que la persona jurídica sea alguien que evite estos riesgos. Normas de carácter penal. Segundo supuesto,
¿qué ocurre si sí encontramos al responsable? Después de mucho esfuerzo encontramos y podemos determinar la imputación objetiva, la imputación subjetiva, la culpabilidad en el sujeto, es decir, el injusto culpable, y lo sancionamos. ¿Eso es suficiente para evitar que la empresa deje de realizar esa actividad? No, porque la empresa sigue en marcha. Y en las transnacionales, un empleado es eso, un empleado. El empleado dejará de serlo, pero la empresa sigue con su misma conducta. Entonces necesitamos influir en la empresa, en la organización empresarial. Y para eso hay que dirigirle normas hacia ella. Tercer aspecto, insuficiencia de la responsabilidad penal. No es que el derecho no haya hecho nada contra las empresas. Hay responsabilidades civiles y también responsabilidades administrativas. Pero las responsabilidades civiles y administrativas se han tornado insuficientes para, en este caso, motivar a las empresas a tener un cuidado debido en sus actividades empresariales. ¿Por qué se han configurado como insuficientes? Primero, porque no genera un estigma en la vida social. La empresa que paga una indemnización o la empresa que paga una sanción administrativa, obviamente no tiene el estigma de ser rechazada por la comunidad y en consecuencia sigue su tarea sin mayor afectación, salvo lo que hoy día llamamos riesgo reputacional, pero que en realidad no es tan grande como puede ser el riesgo que genera el derecho penal. No es lo mismo calificar a alguien como que ha cometido un delito que calificarlo como que ha cometido una defraudación de una norma civil o una norma societaria. Y lo segundo que ha llegado a determinar la necesidad de intervención en este ámbito de la insuficiencia de responsabilidad extrapenal es que en el caso de las sanciones administrativas y las medidas indemnizatorias, estas se trasladan a los consumidores. Le imponemos una sanción a Microsoft, como le impuso el Tribunal Europeo Económico, de 1.000 millones de euros y los paga a los 10 días cargando ese monto a sus clientes. Entonces se transfiere la sanción y eso obviamente no genera mayor motivación para cambiar sus conductas. ¿Qué hace el derecho penal hoy día? El derecho penal hoy día está claro en que debe responder frente a las personas jurídicas, frente a las empresas. Hoy día eso está claro. El problema está, ¿qué tipo de respuesta debe dar? Una respuesta administrativa, una respuesta penal ante un sujeto no culpable o una respuesta penal hacia un sujeto que sí puede considerar culpable. Existen dos modelos, hay más, pero dos que podemos presentar ahora. Uno es establecer que la persona jurídica responde penalmente porque se le atribuye el hecho cometido por su representante. Es decir, el representante ha cometido un delito, pero como lo ha hecho en el ejercicio de la representación, el delito se le atribuye a la persona jurídica y le impongo sanciones a la persona jurídica. Este es un esquema de transferencia, obviamente, del delito de la persona natural que representa a una persona jurídica hacia la persona jurídica, hacia la empresa. Este es el modelo que tenemos en la mayoría de países hoy en día. Hoy en día la mayoría de países dicen la persona jurídica será sancionada si su representante ha cometido un delito en el ejercicio de la actividad empresarial. Entonces será sancionado, ¿no? Sin embargo, aquí la pregunta es la siguiente. ¿Se puede responder por un hecho ajeno? La persona jurídica no es una cosa, es un ente que tiene personalidad jurídica y puede responder por el hecho de su representante. En el derecho penal, una de las primeras cosas que nos enseñan es que la imputación es personal. Solo responde quien ha realizado el injusto culpable. Solo responde quien ha realizado el delito. Y entonces, yo necesito alguna conexión entre ese hecho punible individual y la persona jurídica. La conexión que se ha sostenido es la de representación. En mi particular concepto es insuficiente, porque la representación no hace que el representado se le pueda imputar el delito del representante.
se le puede imputar los efectos jurídicos, pero no el delito, no el injusto. Y entonces necesita un nexo de conexión un poco más fuerte. Algunos han dicho el nexo de conexión es el beneficio que obtiene la persona jurídica. Pero no todo aquel que se beneficia está cometiendo un injusto. Y entonces parece que el tema de la heteroresponsabilidad o transferencia de responsabilidad de la persona individual a la persona jurídica no tiene un sustento que penalmente podamos aceptar. No podemos transferir un injusto. Un injusto individual no puede convertirse en un injusto corporativo solamente por la representación. Necesitamos otros elementos o necesitamos otra mirada. Frente a eso es lo que surge el tema de autorresponsabilidad, que es el tema que nos corresponde ahora. El tema de autorresponsabilidad supone algo muy sencillo, pero además, asimismo, muy difícil. Muy sencillo en el sentido siguiente. Para que la persona jurídica o la empresa sea responsable, ¿qué necesitamos? Que le imputemos a ella el delito. Ah, claro, eso está muy evidente. Si yo logro imputarle a la persona jurídica el delito, entonces no hay ningún problema. Ella va a responder de un delito que ella misma cometió. Ah, ok, eso está bastante claro. El problema es, en el derecho penal, nosotros sancionamos las conductas. Y nuestra discusión es, ¿y cuál es la conducta de la persona jurídica? Y sancionamos nosotros si la conducta genera objetivamente un riesgo no permitido para un bien jurídico. ¿Y cuál es ese riesgo no permitido? Y sancionamos si ese riesgo no permitido es doloso o culposo. Y entonces todo eso tendríamos que atribuirle a la persona jurídica. Entonces nuestra primera impresión es, eso no parece posible, ¿no? No parece posible que yo le impute directamente el hecho a la persona jurídica porque el hecho es cometido por una persona individual. Justamente la tarea de hoy consiste en tratar de hacer esa propuesta. Hay algunas diapositivas que podemos pasarlas para no excedernos del tiempo. Por ejemplo, esta. Ya habíamos dicho nosotros las formas de regulación estatal. ¿Qué significa? Que el Estado controla los riesgos empresariales. Pero el Estado hoy día no puede controlarlos porque no los conoce, no los investiga, no los monitorea y no tiene la capacidad técnica ni tecnológica. Y entonces, ¿qué ha ocurrido hoy día? Solamente para ir al último tema, autorregulación regulada. Lo que ha ocurrido hoy en día es que el Estado está mirando a la empresa ya no solamente como un sujeto corporativo que puede generar riesgos para la vida social. Lo está mirando o la está mirando como una entidad que puede ayudar a evitar los riesgos no permitidos. Y entonces, hoy en día, lo que se hace es buscar a través de diversas reglas que el Estado genere que la persona jurídica identifique los riesgos no permitidos, los investigue, los monitoree, los denuncie, porque ella es la que está más cerca de los riesgos no permitidos empresariales. Entonces, hoy en día la empresa se convierte en un aliado del Estado, en alguien que tiene una función cuasi pública, que es detectar ilícitos penales en su propia actividad. Eso ha llevado hoy día a un cambio radical en el paradigma de la relación con las empresas. Y hoy en día se sostiene entonces la existencia del compliance penal, ¿no? El cumplimiento normativo en el ámbito penal. El compliance lo que busca es que la propia empresa se preocupe de identificar los riesgos y el Estado lo que va a hacer es pedirle a la empresa que le señale cuáles son los riesgos, cómo los va a evitar, cómo los va a identificar. Y una vez que haga eso la empresa, el Estado conocedor de ello, lo que va a hacer es un control interno de la empresa. Y le va a decir a la empresa, si tú cumples con el control de riesgos que tú misma has identificado, yo no te voy a sancionar. Yo no te voy a sancionar. Yo, Estado, no te voy a sancionar. Sobre este tema habría mucho que hablar, ¿no? Si la empresa entonces es dueña de sus propios riesgos, creo que no. Ahí hay unas tesis, pero no podemos desarrollarlas por motivos de tiempo, de cómo validamos el riesgo que la empresa identifica. No podemos dejar en manos solo de la empresa. Esto tiene que ser validado. Tiene que ser validado por los grupos de interés de la misma actividad o tiene que ser validado por el propio Estado.
Eso no lo vamos a tocar, lo vamos a mencionar nada más ahora, ¿no? Entonces nos encontramos frente a este esquema que es el que marca la autorresponsabilidad, autorregulación regulada. ¿Quién se autorregula? La propia empresa, porque tiene el mejor lugar o posición para detectar los riesgos no permitidos. ¿Y quién regula esa autorregulación? El Estado. Y el Estado entonces lo que hace es dicta normas para que la empresa cumpla con los riesgos que ella misma identifique. Este tema del compliance significa que el Estado deja en manos de la empresa que ella establezca sus códigos de conducta, sus guías de actuación, su forma de detección de riesgo, que identifique los riesgos. El Estado solo va a controlar el control que la propia empresa se autoimpone. Esa es la única manera hoy día de que el Estado pueda vincularse a los riesgos empresariales. No los puede identificar directamente, pero puede pedirle a la empresa que lo haga. Y bajo el beneficio de que si la empresa cumple adecuadamente ese papel, no la va a sancionar, incluso si alguno de sus integrantes comete un delito a través de la actividad empresarial. Vamos a ver las exigencias entonces de la teoría del delito para la imposición de autorresponsabilidad de las empresas. ¿Por qué pongo exigencias? Porque como acabo de decir, el tema parecía muy sencillo. Es muy fácil. Para que la empresa responda, la empresa tiene que cometer directamente el delito. Ok, eso está muy claro. El problema es cómo sustentamos ello. ¿Cómo sustentamos ello? Y entonces esto se sustenta de la siguiente manera. La conducta en el derecho penal actual ha cambiado de la concepción clásica de una autoconciencia exteriorizada. Cuando yo hablaba de autoconciencia, eso era solo aplicable a la persona individual, a la persona natural. Los que tenemos conciencia somos las personas individuales. Yo no puedo encontrar en una persona jurídica ni en una empresa la conciencia. Y entonces, si no encuentro conciencia, las personas jurídicas no pueden realizar conductas en el derecho penal. Pero, con el tiempo, los fundamentos de la conducta han ido modificándose en el derecho penal. Y se ha dicho, entonces, que la conducta responde a establecer que el hecho demuestra la personalidad del sujeto. Y entonces, aquí ya partimos de un concepto valorativo. La conducta es expresión de la personalidad de un sujeto. Y podríamos establecer que las personas jurídicas tienen personalidad. Bueno, probablemente si es que llegamos a establecer que tienen una complejidad suficiente que va más allá de sus integrantes. Vamos a dejarlo para después, pero esto abre la puerta a una posibilidad de una conducta de las personas jurídicas. Otros autores proponen hoy día que el tema de la conducta debe ser evaluada de forma pragmática. ¿Qué es realizar conductas? Organizar contactos, vincular personas, enviar mensajes, comunicarse con los otros. Y entonces, desde ese punto de vista, la persona jurídica realiza conductas. Es una organizadora por excelencia de contactos entre diversos sujetos. No solo la persona individual organiza contactos, también la persona jurídica organiza contactos. De tal manera que, si ese es el fundamento de la conducta, las personas jurídicas pueden realizar conductas, ¿no? Esta es la posición de un profesor alemán, Botke, que señala que efectivamente hay organización de contactos en las personas jurídicas y eso es suficiente para que haya conducta. Y un último esquema de establecer la conducta es que en la conducta lo que rige fundamentalmente es el dominio sobre una esfera de actuación. Y entonces, la lógica de la conducta está vinculada a la competencia organizativa. El sujeto tiene competencia sobre un ámbito de actuación. Sobre ese ámbito de actuación, él tiene el dominio, él toma las decisiones. Y entonces hay competencia organizativa. Las personas individuales tenemos competencia organizativa sobre los actos de nuestra vida. Pero las personas jurídicas también tienen una competencia organizativa, lo cual supone tener libertad. Y vamos a ver si existe libertad en las empresas. Y que es el paradigma de la responsabilidad.
Entonces hablamos de fundamentos distintos desde el punto de vista filosófico para entender la conducta en el derecho penal. Esto ha llevado a que hoy en día se afirme que las conductas en el derecho penal se confirman en función de sistemas autorreferenciales. ¿Qué es un sistema autorreferencial? Es un sistema que se produce y se reproduce a sí mismo. El sistema psíquico, nosotros, somos un sistema autorreferencial, es decir, ingresa una enervación o un dato externo y lo procesamos de acuerdo a ciertos códigos o premisas. Y esos códigos o premisas nos dan una respuesta. Y esa respuesta confirma nuestra identidad. Eso es lo que hacemos nosotros cuando nos relacionamos con los demás. Tal es así que somos sistemas autorreferenciales que los demás pueden reconocer. Por ejemplo, dicen, esa persona es una persona tacaña, no le va a prestar dinero a nadie. ¿Y cómo sé ello? Porque lo conozco. ¿Y cómo lo conozco? Porque ya sé cuáles son sus códigos de conducta. Ya sé cómo piensa él. Ya sé qué decisiones toma él. Es un sistema autorreferencial. Se repite a sí mismo y se reproduce a sí mismo. Se autoconduce en la vida y autodetermina sus actividades. Lo mismo puede ocurrir en las empresas cuando adquieren un grado de complejidad. Vamos a ver esto seguidamente. La teoría del delito aplicable a las personas jurídicas no puede ser una teoría que suponga nuevos elementos. Tiene que suponer los elementos de la teoría del delito. Quizás no de la misma manera, pero sí los mismos elementos. Debe haber conducta. Hemos puesto acá decisión autónoma en base a premisas de actuación previamente incorporadas. Eso es lo que existe en las personas jurídicas. Vamos a trabajar eso después. Injusto, un riesgo no permitido basado en su organización defectuosa, en la organización defectuosa de la persona jurídica en sus decisiones autónomas de relación. Culpabilidad, falta de fidelidad al derecho en su condición de ciudadano corporativo. Vamos a trabajar el estatus de ciudadano corporativo de una corporación o empresa o persona jurídica. Y el fin de la pena, obviamente, es un fin preventivo. Vamos a tratar de que la empresa se organice de tal forma que no cometa delitos o no incentive o no permita o no fomente delitos a través de su actividad. Intimidamos, confirmación de la vigencia de la norma, tratamos de resocializarla. Por ejemplo, hay medidas para la persona jurídica, en el Perú no, pero en otros países en las cuales la sanción es la intervención de la persona jurídica. Y en esa intervención, el interventor lo que hace es busca que los defectos de organización de la persona jurídica sean cada vez menores y con eso se evite la posibilidad de delitos en su actividad. O la inocuización. Vamos a extinguir a la persona jurídica, ordenamos la disolución y liquidación. Nuestro Código Penal establece la posibilidad de disolver una persona jurídica, ¿no? Una persona jurídica. En este contexto, vayamos a algunas pautas un poco rápidas, ¿no? Tenemos lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos en el derecho penal de las personas naturales, nuestra primera pregunta es, ¿las normas van dirigidas a un sujeto? ¿Son normas de motivación o son expectativas de conducta respecto de la conducta de ese sujeto o de las actividades de ese sujeto? Pero ese sujeto tiene que tener, de alguna manera, unos estándares mínimos para ser el destinatario de las normas penales. Y por eso, en el derecho penal, se dice que el menor de 18 años es inimputable. No se le dirigen normas penales hacia él. El enfermo mental es inimputable. Y entonces eso supone que en el ámbito del desarrollo de los sujetos, personas naturales, existe una posibilidad que por falta de desarrollo no se les dirija hacia ellos normas penales. En el caso de las empresas, hacemos el mismo análisis. No todas las empresas son imputables, solo las empresas que tienen una cierta complejidad. Las empresas muy pequeñas, en donde el sujeto individual maneja y toma todas las decisiones de la empresa, no son complejas.
y entonces son inimputables para el derecho penal de la empresa. También las sociedades instrumentales. Cuando yo creo una empresa y la empresa no tiene ninguna actividad, sino solamente la creo para cometer un delito, por ejemplo, para lavar activos, para introducirle dinero y transferir a través de ella dinero, pero la empresa no tiene ninguna actividad real, es inimputable para el derecho penal. ¿No? No es imputable, no debe responder, las normas penales no se dirigen hacia ella. ¿Cuándo son imputables? Cuando tienen una complejidad suficiente. ¿Qué es tener una complejidad suficiente? Que sus integrantes no pueden tomar decisiones respecto de ella en forma individual, que obligue a la persona jurídica. Es decir, la estructura societaria impide que un solo sujeto o varios sujetos tomen decisiones. Tiene que hacerse todo un procedimiento establecido por la estructura organizacional y eso implica una serie de condicionamientos para las decisiones. ¿No? Y otro mecanismo es que solo son imputables las complejas, pero en ciertos delitos. En ciertos delitos que resultan, por un lado, quizás muy graves, o en ciertos delitos que tienen una regulación especial muy específica. Esto, por ejemplo, ocurre hoy día en nuestro país. La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas responde a este criterio. ¿Qué personas jurídicas responden? Solo las que puedan cometer 5 delitos. Colusión, corrupción internacional, corrupción específica, financiamiento de terrorismo y lavado de activos. Solo respecto de esos delitos, esas personas jurídicas responden. Eso lo dice la ley hoy día en el Perú. Es decir, estos criterios que yo voy señalando no son criterios solamente de la doctrina comparada o de los estudiosos del derecho penal, sino están siendo incorporados poco a poco en las legislaciones. Vayamos a algunas propuestas. La propuesta del profesor Günther Jacobs. El profesor Günther Heine. El profesor Günther Heine es profesor de la Universidad de Berna, en Suiza. Y el profesor Heine lo que nos dice es lo siguiente. El punto de partida es más o menos el que ya dijimos nosotros. La responsabilidad individual es suficiente. La responsabilidad civil y administrativa es insuficiente. Y las empresas tienen gran importancia en la vida social. Tanta importancia que tienen un poder social, político y económico. Y tanta importancia que pueden definir los riesgos no permitidos. Y entonces, el profesor Heine dice, hay que hacer un nuevo paradigma. En lugar de tratar de motivar a la empresa simplemente señalándole cuáles son delitos, hay que tratar de que nos ayude a evitar los delitos. Y nosotros la vamos a sancionar si no nos ayuda, si no establece un compliance suficiente. Entonces, él dice intuitivamente, la empresa llega en algún momento a tener una complejidad suficiente que hace que sea un sistema que tiene el dominio sobre su propia organización. ¿Quién domina la empresa? No los sujetos, sino la propia estructura organizacional. Y entonces, si la empresa ejerce libertad organizativa, eso supone que tiene responsabilidad. Y la lógica es que si tiene libertad organizativa, podemos interactuar, puede ser un interlocutor y podemos generar que tome medidas preventivas que influyan en su actividad para que no se realicen conductas delictivas. Desde el punto de vista de la teoría del delito, la posición de Heine, que nos dice, ¿cuál es el injusto? El injusto es porque tiene un dominio sobre la organización o sobre el ámbito de competencia en la cual se manifiesta su actividad. ¿Cuál es, en este caso, la conducta que se le imputa a la empresa? Él nos dice, es una conducta de omisión impropia. Es decir, la empresa tiene posición de garante, en este caso, él habla de una posición de garante de supervisión. Debe supervisar que sus integrantes no realicen delitos. Y entonces su delito, su conducta específica, no es el delito de los integrantes, sino es no haber evitado a través de su organización correcta el delito de los integrantes. Delito de omisión impropia. Y este delito de omisión impropia está basado en que no fue evitado por su organización defectuosa.
Entonces la imputación objetiva sería la organización defectuosa y la conducta sería la omisión impropia. Y ahí hablamos del injusto. Y en el ámbito subjetivo, hoy día el dolo y la culpa ya no son elementos psicológicos, ¿no? Sino son elementos normativos ya en el ámbito del derecho penal. El dolo significa atribuir una mayor gravedad en la conducta del sujeto por conocimiento de lo que hace, mientras que la culpa significa un desconocimiento evitable que configura una menor gravedad. En el caso de las empresas, se trata de atribuirles el conocimiento. El profesor Heine nos dice, pero esa atribución de conocimiento parte de las características del sujeto. Y la empresa tiene un ámbito en el cual actúa, un dominio sobre ese ámbito. Entonces, en ese ámbito, la empresa tiene el conocimiento de los riesgos de su actividad. El conocimiento, entonces, es la atribución de una representación en función de las actividades de competencia de la empresa. Recordamos en el curso de Derecho Penal 1, hablaba uno, ¿cómo atribuyo el dolo? En función de las características mínimas de la persona, características de su experiencia o características de la concreta situación en que se encuentra. Pues esto es aplicable a las personas jurídicas, ¿no? ¿Qué condición debe tener toda empresa como conocimientos mínimos? Toda empresa de acuerdo a su experiencia y toda empresa de acuerdo a las circunstancias concretas. Y se le puede atribuir, es un proceso de atribución. La conducta de la persona individual no es la conducta de la persona jurídica, es un delito cometido por él, pero se requiere como condición objetiva de punibilidad. Para que yo sancione a la persona jurídica, tiene la persona natural que haber llevado a cabo el injusto. Y yo la sanciono no por el injusto de la persona natural, sino por no haber evitado ese injusto, omisión impropia. La culpabilidad se ratifica en una dimensión temporal. Es decir, a lo largo del tiempo adquiere una cierta cultura la empresa y esa cultura obviamente no es de cumplimiento normativo. Y por eso hay culpabilidad en la persona jurídica. Y finalmente, el tema de la finalidad es finalidad de motivar, yo diría prevención general intimidatoria, es decir, amenazar para que la empresa se estructure correctamente y no permita que sus integrantes cometan delito. En la posición del profesor Gómez Jara hay un tema que es el más importante, quiero resumirlo muy rápido. Él se basa en la corriente lumaniana, ¿no? El profesor Luhmann, Niklas Luhmann, es probablemente uno de los filósofos más importantes del derecho penal o del derecho en general, en realidad del derecho en general. El profesor Luhmann es un sociólogo alemán que escribe una serie de tratados sobre lo que es el sistema social. Y dentro de esta tesis se ha escogido el sistema autopoiético. ¿Qué es el sistema autopoiético? Es establecer que los sistemas que son responsables de sus conductas son aquellos que se reproducen a sí mismos. Y se reproducen en función, obviamente, de un proceso interno que cada vez es más complejo. Y entonces se dice lo siguiente, la persona psíquica tiene una autorreferencialidad, se autoproduce a través de su conciencia, pero la persona, en este caso jurídica, se autorreproduce a través de sus decisiones, a través de sus comunicaciones. Vamos a ver esto rápidamente. El injusto, ¿cómo sería en la propuesta del profesor Gómez Jara, que es un profesor de la Universidad de Madrid? Él nos dice que el injusto sería competencia sobre ámbitos de organización. La empresa es competente porque tiene libertad organizativa. Y, por ejemplo, en nuestra Constitución tiene por lo menos hasta ahora libertad organizativa. Libertad de constituirse, libertad de contratar, libertad de contratación. Y entonces, en función de esto, la persona jurídica tiene la obligación de ser responsable de cómo maneja esa libertad organizativa. Y al tener esa responsabilidad, entonces puede realizar actos en la vida social. Pero esos actos que puede realizar, obviamente son actos que suponen un cierto nivel de complejidad. Y este cierto nivel de complejidad está en la imputabilidad. Yo he puesto un término que el profesor Gómez Jara utiliza y que suena bastante difícil de entender de inicio, pero que no lo es tanto.
Él dice que un sistema autopoyético, es decir, una organización autorreferencial, es aquella en la cual se puede encontrar un encadenamiento hipercíclico de autorreferencialidad. Encadenamiento hipercíclico de autorreferencialidad. ¿Qué significa? Que a sí misma se reproduce. Ingresa, como había mencionado hace algún momento, a alguna comunicación. La empresa procesa la comunicación, la empresa toma la decisión y la empresa se identifica a sí mismo. No la toman sus integrantes como personas individuales, sino como piezas de la empresa con funciones determinadas, con obligaciones previamente establecidas y un marco de actuación específico. Les comento, para reforzar esta idea, hace algunos años nosotros en el estudio nos convertimos en abogados de la empresa Siemens. La empresa Siemens es una empresa alemana. Y cuando nosotros ingresamos a trabajar como abogados en la empresa Siemens, como sus consultores, nos entregaron en esa época 2 libros inmensos, que eran como guías telefónicas antiguas. Ya no sé si los muchachos han visto esto. Y esas guías telefónicas antiguas nos decían qué debíamos hacer paso a paso ante cualquier situación que encontráramos. Nosotros nos habíamos convertido no en sujetos libres de tomar decisiones, sino de seguir las premisas ya establecidas por la organización. Y entonces, los sujetos quedan atados a las decisiones de la estructura organizacional. Y finalmente, la culpabilidad se basa ¿en qué? En que el profesor Gómez Jara nos dice, la empresa es un ciudadano corporativo. Y entonces parte del concepto de ciudadanía. ¿Cuál es el concepto de ciudadanía? El concepto de ciudadano es tener una identidad reconocida por el Estado y además tener capacidad o injerencia en las decisiones públicas. Eso es un ciudadano. Y entonces el profesor Gómez Jara nos dice, las personas jurídicas son un ciudadano, tienen identidad en la sociedad, pero además participan en las decisiones públicas, cada vez con mayor injerencia y más fuerza quizás que las personas individuales. Por ejemplo, en nuestro país hace poco se promulgó una norma sobre las AFPs, sobre el dinero que las AFPs deberían entregar a sus titulares. Y la AFP, antes de la promulgación de la norma, comenzó a fomentar actividades, comenzó a publicar en los medios de comunicación su posición sobre eso. A eso se refiere el profesor Gómez Jara. Las empresas tienen participación en la elaboración de las normas de la sociedad a través de su libertad de expresión. Y entonces, en ese sentido, pueden ser culpables, porque el concepto de culpabilidad que maneja el profesor Gómez Jara es el concepto de culpabilidad por participar en la formación de normas. El que participa en la formación de normas es un ciudadano que está obligado a cumplirlas, a pesar que las normas finalmente no se promulguen de la manera en que las proponía el ciudadano. Si seguimos la tesis, podemos encontrar una tesis del profesor Kim Hauser. El profesor Kim Hauser, profesor alemán también, nos dice lo siguiente. La culpabilidad, ¿cómo se establece en el actual derecho penal? Se establece, nos dice, por un doble beneficio. Primer beneficio, que todos los demás cumplan la norma a mi favor. Todos los demás respeten todos mis derechos y no me afecten. Segundo beneficio, yo la incumplo en mi beneficio. Entonces la culpabilidad está dada por un ciudadano que tiene un doble beneficio. Y eso es aplicable en el caso de las empresas. Pasaré, yo creo, a las conclusiones y en todo caso en las preguntas podemos ampliar alguna de las ideas. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos dar? Que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la autorresponsabilidad, la responsabilidad por el hecho propio, tiene que sustentarse en los fundamentos de la teoría del delito. No necesariamente en la misma forma de aplicación, pero sí a través de equivalencias normativas, es decir, a través
de sostener los fundamentos de cada elemento de la teoría del delito, encontrarlos también para imputar esa responsabilidad a la persona jurídica. Después tenemos que establecer la imputabilidad de la empresa en atención a su complejidad. ¿Qué significa? Que este no es un derecho penal para todas las empresas, solo para algunas. Igual que el derecho penal individual no es para todos, sino para los sujetos imputables. Después tenemos que establecer que la conducta de la empresa es un injusto dentro del prisma de la imputación objetiva, riesgo no permitido, y subjetiva, dolo y culpa. Luego tenemos que establecer la culpabilidad de la empresa en función de su falta de fidelidad al derecho, calidad de ciudadano que contradice el derecho a pesar que ha participado en la formación de las normas. Y finalmente, determinar la finalidad preventiva de la pena. Si es simplemente prevención general intimidadora, si es prevención especial, general positiva, o si es inocuización o resocialización. Para no excederme, voy a dar por terminada la charla aquí y quedo abierto a cualquier pregunta que ustedes quieran señalar. Bien, muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia. A continuación, tenemos algunas preguntas. La primera es de la señorita Ruth Buendía, que pregunta lo siguiente: ¿de qué manera se garantiza el respeto a la presunción de inocencia de la empresa si se parte de la presunción de que ha habido un defecto organizativo y, por tanto, omisión por parte de la empresa? Ok, muy interesante la pregunta, ¿no? En realidad, todos los derechos individuales, como la presunción de inocencia, son aplicables también a la persona jurídica. Esa es mi primera idea. Mi segunda idea es que el defecto de organización tiene que primero probarse. ¿Qué significa el defecto de organización? Significa que la empresa, por ejemplo, no tiene un plan de prevención de riesgos, o no tiene implementado ese plan de prevención de riesgos, o no tiene validado ese plan de prevención de riesgos. Y en ese sentido, entonces, cuando hablamos de defecto de organización, el defecto de organización no se prueba por la realización del hecho delictivo, sino se prueba por la falta de medidas de prevención. Si yo logro establecer que los mecanismos de prevención de la organización de una empresa son suficientes, son razonables, son adecuados para evitar riesgos en su actividad empresarial, entonces no le aplicaré ninguna sanción. En ese caso, presumo la inocencia si es que, por ejemplo, tengo dudas al respecto. Yo digo, el defecto de organización en este caso no queda claro, porque tenía las medidas, pero parece que pudo haber tomado otras medidas, pero quizás si las tomaba, igual se cometía el delito. Entonces, presumo la inocencia. Entonces, sí puedo presumir la inocencia a través del defecto de organización. También podría aludir a otro esquema. El defecto de organización puede ser grave, lo que es equivalente al dolo, o el defecto de organización puede ser leve, lo que es equivalente a la culpa. Pero también el defecto de organización puede dar lugar a que no haya dolo ni culpa porque estamos frente a un error invencible. La empresa no se pudo imaginar de ese riesgo, el Estado menos. Y entonces, si es un error de tipo invencible, entonces no hay imputación subjetiva y tampoco habría responsabilidad en la empresa. Y nuevamente, el dolo y la culpa tienen que probarse, no se presumen, ¿no? Ok, no sé si con eso algo alcanzo a contestar. Gracias, doctor. Ahora tenemos la siguiente pregunta, que es de la señorita Camila, que nos dice: ¿considera usted que el tratamiento que se le da a la información que debería presentar la empresa sobre su propio riesgo es suficiente en nuestro país para que el Estado pueda supervisar a la empresa? Porque podría ocurrir que la empresa no cumpla con... Sí, parece que se congeló el audio de Tatiana. Sí, no llegué a escuchar toda la Tatiana, pregunta. no te escuchó toda la pregunta, si la puedes volver a repetir. Sí, claro. A ver,
la señorita Camila nos pregunta, ¿considera usted que la información que tendría como deber presentar la empresa sobre su propio riesgo sería suficiente para que el Estado pueda supervisar a la empresa y evitar que se cometan delitos? ¿Podría ocurrir que la empresa no cumpla con brindar una información completa? Ok. A ver, esta es una pregunta absolutamente válida, ¿no? La responsabilidad penal de las empresas o de las personas jurídicas no puede estar basada en la propia decisión de ellas, en lo que ellos mismos informen, en lo que ellos mismos señalen como criterios a seguir para prevenir delitos. Eso sería dejar en manos de la propia empresa su definición de conducta delictiva. Por eso es que yo mencioné en algún momento que toda la información o toda la data que la empresa pueda presentar al Estado tiene que estar previamente validada. Esta validación se hace muchas veces en el derecho a través de dos mecanismos. El primero es establecer los grupos de interés, los stakeholders, ¿no? Los grupos de interés son aquellos que obviamente tienen interés en que la actividad de la empresa no cause daño y que la actividad de la empresa se mantenga. Por ejemplo, los accionistas. Por ejemplo, los gremios empresariales que se dedican a la misma actividad. Por ejemplo, las ONGs que verifican la protección de bienes jurídicos que podría dañar la empresa. Y todas esas entidades, conjuntamente con los planes de la empresa, van a validar ese plan. Y entonces aquí de lo que se trata no es simplemente que la empresa sea dueña de sus propios riesgos, sino que existan otros sujetos que validen esos riesgos. El otro mecanismo es dejar al Estado para que el Estado valide esos riesgos a través de una entidad especializada. En nuestro país tenemos esto último. En nuestro país, en la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, se dice que para los 5 delitos que está prevista esta ley, las personas jurídicas deben hacer un mecanismo de prevención de riesgos que debe ser aprobado por la SMV, Superintendencia de Mercado de Valores. Es decir, la Superintendencia de Mercado de Valores debe aprobar el plan de prevención de riesgos. Si lo aprueba, entonces ya queda como un mecanismo válido. Solo en esos casos es posible hablar de defecto de organización y de ratificar el plan de prevención de riesgos cuando haya sido validado, ¿no? Cuando haya sido validado. Sobre esto tendríamos que entrar mucho al tema de compliance para tratar de especificar paso a paso cómo se puede validar. Pero tenemos la idea general, creo, por ahora, ¿no? Gracias, doctor. Bien, yo no habiendo más interrogantes, me gustaría hacerle el pase al doctor Mario Romero Antola, decano de la Facultad de Derecho, quien nos brindará algunas palabras de agradecimiento. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Felipe. Un placer, como siempre, verte y agradezco en nombre de la facultad tu participación. Eres un profesor ordinario muy querido. Tu padre fue uno de los primeros decanos de la facultad. También muy recordado y querido y apreciado por todos, no solamente por la comunidad universitaria de UNIFE, sino por toda la comunidad legal en general. Y entonces para nosotros realmente es un placer tenerte en estas conferencias de los jueves nuevamente. Excelente el tema que se ha escogido, la claridad con que nos has expuesto este tema de tanta actualidad, ¿no? Y que tiene pues una vinculación con el ámbito civil también, por cuanto esta teoría de la responsabilidad de la persona jurídica también está relacionada con el concepto de la teoría del mandato, ¿no? Del mandato, de la actuación de los representantes como mandatarios o como órganos, ¿no? Y tiene que ver con el curso que yo dicto, que es el curso de personas jurídicas, en donde tangencialmente se toca este tema de la responsabilidad penal, que antes pues era simplemente esta responsabilidad accesoria y que ahora pues está dando un paso a la llamada responsabilidad administrativa o penal de la persona jurídica. Expreso el agradecimiento en nombre de la facultad. Esperemos que nos sigas acompañando
cuando tus recargadas labores así te lo permitan, en estos ciclos de conferencia tan interesantes, tan instructivos. Agradezco también y felicito la iniciativa del Círculo de Estudios de Derecho Penal, al doctor Coicochea, que es su coordinador general, y a todas las estudiantes que son las que realmente están siempre detrás de la organización de este tipo de eventos, ¿no? Quiero indicarles que, bueno, con estos eventos, con el que hay el día de hoy y el próximo jueves, cerramos este ciclo de conferencias anuales y esperamos seguir el próximo año con el apoyo de todos ustedes, especialmente con el apoyo de nuestros docentes. Con esto me despido y nuevamente los agradezco y felicito a todos y espero pues que continúen en el apoyo a los círculos, cuyas actividades realmente están siendo de mucho beneficio para toda la facultad. Muchas gracias, Luis Felipe, gracias, doctor Cochea, gracias, queridas estudiantes, y también felicito a las asistentes que demuestran su interés por profundizar sus conocimientos jurídicos, especialmente en el ámbito penal. Gracias, doctor Romero. Y solamente hacer una pequeña precisión sobre lo que ha realizado nuestro decano. Faltan aún 2 conferencias. El día 18 tenemos la Defensoría Universitaria. Va a estar Renzo Yufra Peralta, que es un docente de la Universidad Privada de Tacna. Él va a tocar el tema del acoso en el trabajo. Y va a cerrar un amigo de todos nosotros, el doctor Manuel Ramírez Jefferson, que va a tener a su cargo la última conferencia que tiene como encargatura la redacción APA, 7ª edición, teniendo en cuenta de que las chicas ya están por cerrar trabajos y exposiciones. Nada, doctor Romero, agradecerle siempre el interés, el apoyo que nos da el Círculo y este ciclo de conferencias. Luis Felipe, te extiendo mi fraternal abrazo desde aquí y nada, felicitarte, la reunión ha sido muy didáctica, la conferencia ha sido muy clara y los conceptos creo que les van a servir bastante a nuestras estudiantes, que son la razón de ser de la universidad. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y Juanita, cuando desee puede cortar la reunión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y saludos a las alumnas. Gracias, José. Nos vemos. Gracias, señor decano, Mario, un amigo también.